Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Séptimo día con varios invitados. Diversos temas vamos a tratar hoy, así que vamos a ir con mucha dinámica. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pablo Gerardi por entregarnos muy a tiempo. Es una garantía tenerlo a Pablo Gerardi, el padre, ahí conduciendo el noticiero en cuestión de horario. ¿Cómo andamos, Carlitos? Bueno, muy bien. Decíamos, varios invitados. Vamos a hablar de el nuevo rol de las Fuerzas Armadas que quiere promover Mauricio Macri con el diputado Luis Petri. Lo haremos vía Skype. También vamos a hablar con Jorge Nanclares, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre innovación en el Poder Judicial. Unas jornadas que se vienen que me parece que son muy oportunas. Tema clave de la justicia. Bueno, claro, y Saraco, porque es especialista en drogas, se instaló con mucha fuerza esta semana el tema de la droga, porque se descubrieron, se engancharon algunos dealers vendiendo droga, pero además nos vamos enterando de cómo se mueve el mercado, de cómo va creciendo el mercado de la droga, entran nuevas variantes en el escenario, así que todo eso lo vamos a tener que analizar. Pero aparte, ¿cuáles son sus preocupaciones editoriales, Carlos Hernández? Bueno, me parece que son tiempos de debate. Sí. Bienvenido al debate porque es la esencia de la democracia y es lo que nos permite crecer como país. Pero hay que cuidar sobre cómo se debate. Porque, lamentablemente, por ejemplo, hoy lo escuchamos a Abel Albino, alguien a quien respetamos por su gran obra en pos de la desnutrición, para sacar a los niños de la desnutrición en todo el país. Nació acá en Mendoza esa iniciativa y se ha extendido a distintos modelos del mundo. Pero hoy, hablando en el Senado Nación, dice, como está en contra del uso del preservativo, dice que no es efectivo para evitar el SIDA. Que bueno. Sigue la línea del Vaticano. Entonces, digo, un hombre tan respetado que dé esa mala información realmente es preocupante. Porque una cosa es el argumento. El argumento para convencer al otro a partir de las propias convicciones, de los principios, por la ideología puede ser, y otra es el debate cuando para convencer se pone por delante la ignorancia. Y no se puede jugar con eso. Estamos hablando de una persona proba que por algo ha sido invitado al Congreso de la Nación para promover un debate. Entonces, muchísimo cuidado porque, entre otras cosas, el tema del aborto es un asunto, pero fundamental es la educación sexual en nuestro país. La educación. Atento con eso. Yo voy a hablar de un tema que es mucho menos denso, mucho menos importante, pero que usted nos va a tener hablando de debate siempre enfrentados caballerescamente a Carlos Hernández y a mí. El señor es de Gimnasia, yo soy Independiente Rivadavia. Hoy es tema de agenda. Volver a ese clásico tan tradicional para mí es una fiesta, es un tema central para un día como el de hoy. Más allá de que, digamos, Gimnasia ha comprobado lo difícil que es ascender y jugar una categoría importante como está Independiente Rivadavia, hoy le correspondió al mejor el triunfo Independiente por penales. Carlitos... al mejor dijo. Al mejor, claro, porque aparte está más hecho a la categoría. Pero esta discusión no está cargada, se vienen salvando. Esto lo vamos a revivir. Afortunadamente, ya cuando empiecen el torneo por los puntos, insisto, que Gimnasia e Independiente Rivadavia vuelvan a encontrarse jugando por los puntos en la segunda categoría del fútbol argentino, es un tema para mí de fiesta de la realidad mendocina. Bueno, bienvenido entonces el clásico entonces en una nueva categoría. Vamos a hablar con Luis Petri, es diputado nacional por Mendoza, de Cambiemos, Radical, sobre la iniciativa de Mauricio Macri, que está levantando mucha polvareda. Ya hay anuncios de movilizaciones, repudios y demás, a este nuevo rol de las Fuerzas Armadas que le quiere dar para cuidar objetivos estratégicos. ¿Llevará esto a participar en conflictos interiores, que es el temor que tienen muchos sectores? Se lo preguntamos a Luis Petri. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, diputado. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Me parece, diputado, el tema es central. Yo voy a decirle mi posición, que algo había que hacer con el ejército, porque el ejército en los últimos 10 años prácticamente era una cosa inútil. Yo lo llamaba graciosamente cenicero de moto. Algo había que hacer. El gobierno le pone proa a un proyecto y de repente para mí que se ensucia el proyecto porque se lo empieza a relacionar con los 70, con la dictadura, con cosas que no tienen nada que ver. ¿Cómo salimos de este mal debate que se ha instalado en torno a las Fuerzas Armadas, diputado? Es clave no emparentar el rol de las Fuerzas Armadas en una democracia consolidada después de 35 años con esas viejas Fuerzas Armadas que participaron en la dictadura, que le disputaron el poder a la ciudadanía, a los actores civiles, que lamentablemente pasaron por las épocas de plomo de los 70 en el país, que nada tienen que ver con estas Fuerzas Armadas y que necesariamente tienen que cumplir un rol activo en esta democracia.
Pensemos que estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que cuentan con más de 83.000 hombres y en donde no solamente la República Argentina no se encuentra en una hipótesis de conflicto externo, digo, a nivel internacional, después de 1982, de la malograda Guerra de Malvinas, sino que además el mundo cambió. Pensemos que en 1989 concluía la Guerra Fría, comenzaba la globalización y posteriormente se produce un hecho bisagra que transforma a las Fuerzas Armadas y a las defensas del mundo, que es el 9/11 en Estados Unidos, y a partir de allí el nuevo flagelo ya no tenía que ver con las guerras simétricas, con las agresiones que se pudieran producir entre dos estados, sino que tenía que ver con guerras asimétricas, quirúrgicas, fundamentalmente con el combate al terrorismo fuertemente organizado, financiado, planificado y además en un territorio desconocido hasta entonces porque ya no se jugaba en el territorio de los estados, sino que se jugaba en el ciberespacio en muchos casos, en donde, claro está, los objetivos se definían a través del Internet y a partir de allí se reclutaba, se financiaba y eventualmente se hacían ataques cibernéticos. Estos desafíos necesariamente nos obligan a rediscutir el rol de las Fuerzas Armadas, con un agravante. En el año 2006, la por entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, dictó un decreto, el 727, que acotó aún más el rol de las Fuerzas Armadas que ya tenía por la Ley de Defensa, estableciendo que solamente podían actuar cuando se tratara de agresiones provenientes de otro Estado, de manera militar, impidiendo, por tanto, que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pudiesen intervenir cuando surgieran atentados terroristas o en casos de ciberataques. Nosotros creemos que, teniendo en cuenta la envergadura, la trascendencia y teniendo en cuenta que la Argentina tiene antecedentes en materia de terrorismo, lamentablemente con la voladura de la Embajada de Israel y la AMIA, nosotros creemos que ante ataques externos, independientemente de que provengan o no de un Estado, tenemos que tener Fuerzas Armadas preparadas para repelerlos y para disuadirlos. Y además, tenemos que contar con Fuerzas Armadas que asistan, que cooperen, que auxilien a las fuerzas de seguridad en el combate y en la lucha contra el narcotráfico. Ese Esto es no un supone... punto, permítame allí un asunto. Yo hablé, por ejemplo, con el diputado Federico Storani, radical, un dirigente justamente del partido, y que dice sería desastrosa la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico por los antecedentes que ya conocemos. Por ejemplo, en Colombia y México, donde muchos son cooptados por la corrupción y además porque se siembra todo un manto de violencia y de sangre en esos países. Mira, Carlos, yo he hablado tanto con Álvaro Uribe y he hablado con Calderón, el expresidente de Colombia y el expresidente de México, respecto de la militarización y el uso de las Fuerzas Armadas en acciones directas contra el narcotráfico, y lo cierto es que no han dado resultados. Pero esto no es lo que queremos en la República Argentina. Nosotros lo que queremos es que nuestras Fuerzas Armadas asistan y auxilien, y esto está previsto en la Ley de Seguridad Interior, asistan y auxilien a las fuerzas de seguridad. Pensemos que tenemos 83.000 hombres y ya la propia Ley de Seguridad Interior establecía esta posibilidad. Y de hecho, en la práctica, esto ya se ha dado. Digo, Escudo Norte supuso, entre otras cosas, el despliegue de más de 4.500 efectivos del ejército a la frontera norte. Esto se dio en la época del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque vos tenés un área aerotransportada, tenés logística, tenés telecomunicaciones, que necesariamente tenés que aprovechar, porque si no, de lo contrario, terminás sin ocupar esa infraestructura que culmina siendo, en última instancia, ociosa. Diputado, y que puede cumplir... Sí. Justamente, hablando de infraestructura, yo veo que la infraestructura es muy precaria. Yo he hablado con la gente en los cuarteles, no tenían ni gasoil para los tanques. Tenemos aviones que nos faltan radares, aviones, el submarino Ara San Juan, la verdad que era un submarino viejo. Hoy los ejércitos tienen alta tecnología, gran profesionalismo y, digamos, están con tecnología de punta. Nosotros tenemos un país con grandes problemas presupuestarios. ¿Cómo hacemos para tener Fuerzas Armadas con tecnología de punta acorde con lo que los desafíos del siglo XXI? Bueno, claro, las grandes inversiones en la actualidad en las Fuerzas Armadas del mundo se hacen en tecnología, se invierte, ya no se invierten en balas o en tanques, sino que se invierten en computadoras. Por eso digo, nosotros no podemos ni hacer andar los tanques. Mira, yo te doy un dato, Andrés. En el año 2003, la Dirección de Inteligencia del Ejército tenía un presupuesto de 63 millones de pesos y la CIDE tenía un presupuesto de 120 millones de pesos. Tengamos en cuenta que Milani provenía de la Dirección de Inteligencia del Ejército
Y en el año 2015, esa Dirección de Inteligencia del Ejército llegó a contar con más de 700 millones de pesos, incluso con más presupuesto que la propia CIDE. Digo, no solamente tiene que ver con los recursos, sino también cómo se asignan esos recursos, que es trascendental. Pensemos que durante el conflicto de Malvinas la República Argentina perdió 72 aviones. 72 aviones. Durante el kirchnerismo perdimos 100. 100 aviones. Perdimos más aviones durante los 12 años de gobierno kirchnerista que durante todo el conflicto de Malvinas. Y esto habla de la sí. Ya para ir cerrando, Petri, un debate que seguramente va a seguir y seguramente lo vamos a volver a escuchar. Pero el tema del conflicto interior, digamos, ¿cuál es el límite de la participación de las Fuerzas Armadas? Lo primero es, no es necesario en la actualidad modificar ni que estas disposiciones pasen por el Congreso, porque no estamos ni modificando la ley de defensa ni modificando la ley de seguridad interior, solamente estamos modificando decretos del kirchnerismo en el marco de estas leyes. Y lo segundo es que hay que darle tranquilidad a la ciudadanía, porque lo que estamos haciendo es poner en valor a las Fuerzas Armadas, ponerlas al servicio de la democracia, jerarquizarlas y ponerlas para que auxilien a las fuerzas de seguridad en el combate contra el narcotráfico, pero no para que actúen directamente en ese combate. Muy bien, diputado Luis Petri, muchas gracias por esta nota. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, diputado, hasta luego. Carlos, ¿le parece que vamos al cielo ya para empezar a traer a Nos merecemos el cielo, sí, cómo no. Bueno, vamos. Vamos con la sección clásica. Bueno, tenemos a Diego Gareca, el secretario de Cultura. Él representa de alguna manera a la provincia en una iniciativa que es muy buena, traer Tecnópolis a Mendoza. La verdad que es un capítulo nacional que va a llegar a Mendoza. Esto amplía las posibilidades de educación, las posibilidades pedagógicas, pero incluso también de entretenimiento de la gente. Creo que es una muy buena iniciativa esto de traer a... estuvo el ministro de la Nación acá, pero lo usamos a Gareca como rostro de la provincia. Bueno, ya enseguida vamos entonces al infierno de la semana. Tenemos visitas. Está el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya ha venido en otras oportunidades. Sí. Es un buen hábito esto, ¿no? De ir a los medios, de charlar. Si me invitan, yo vengo. Bueno. Ya he perdido el miedo escénico, así que ya estamos en una actitud de apertura, de una justicia de apertura. ¿No? ¿Hincha independiente? Como Gabriel. Claro, muy bien. Bueno. Somos las personas Tengo el triunfo y la justicia de mi lado. Hernández, entregate. Arranque usted entonces, yo voy a estar acá agazapado. El tema de la renovación de la justicia, la agilización de la justicia y de todos los servicios, un tema de agenda, le interesa mucho al gobierno. Pero hay unas jornadas ahora que vienen, Jorge. ¿De qué se tratan? Efectivamente, el 1 de agosto vamos a hacer por primera vez en Mendoza, y casi yo me animaría a decir en el país, unas jornadas abiertas en general a la sociedad. No es para que nos juntemos a discutir los problemas jurídicos entre abogados, sino es una invitación a la sociedad a mostrarle cómo la justicia tiene que transformarse. Por eso el eje es la justicia y la innovación. Hablamos de una innovación institucional, político-institucional, una innovación económico-social y una innovación tecnológica. En lo que es la innovación institucional es todo lo que tiene que reformarse el Poder Judicial para ser un Poder Judicial fuerte y fundamentalmente creíble. En lo económico y social es que los jueces tengan en cuenta los efectos económicos que pueden tener sus decisiones o sus sentencias. Se fija una tasa de interés, esa tasa de interés puede ser muy alta, puede ser muy baja, o se fija una indemnización y esto tiene un efecto económico rebote. Y la innovación tecnológica, obviamente, en la máxima aspiración de llegar al expediente digital y la presentación virtual de los escritos. Entonces, ¿y esto último en qué estadio se encuentra? Bueno, esto último, habíamos tenido un problema con la empresa proveedora de software en los gobiernos anteriores, cuando la provincia se queda sin plata, no podemos continuar la relación contractual. Bueno, y ahora con el gobierno de Cornejo hemos solucionado los problemas con la empresa y ahora vamos a seguir trabajando
para suministrar el software que inicialmente era en un juzgado pilotos para que se generalice y de esa manera podamos tener la firma digital y el expediente electrónico. ¿Y para cuándo creen ustedes que podría No, yo estar? ya llevo muchos años en la Corte para fijar plazos y después quedar como un incumplidor de esos plazos. Lo importante es demostrar la voluntad política de que queremos una justicia diferente. Queremos una justicia abierta, por eso participamos hace unos meses en las jornadas de justicia abierta de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora hacemos este evento que para mí es muy importante en el sentido de apertura a la sociedad. La inscripción es gratuita, las sesiones se van a hacer en el Diplomatic desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con la interrupción para almorzar. Precisamente la gratuidad está para que puedan asistir fuerzas sociales, políticos, estudiantes de abogacía, todo el mundo es gratuito. Hay un número tope que son 250 asientos, tenemos que manejarnos con un límite. Con un límite, pero es ilimitada la invitación. De alguna manera también es un desafío de ver si realmente si hay un verdadero interés de la sociedad en los temas de la justicia. Doctor, lo cambio de tema, lo traigo un tema muy actual. El tema del debate por el aborto. Le pregunto por qué lo lleva usted a ese punto, porque también la justicia, los jueces y la doctrina se están metiendo. El otro día hubo participación de dos personas muy cercanas a usted, Aida Kemmelmacher, fue expositora, y también Pérez Walde, que es todavía supremo de la provincia. ¿Cómo lo está viendo usted desde el punto de vista del juez, del hombre que va a tener que impartir derecho, el nivel del debate y en lo que ustedes tienen que ver? Porque algunos dicen es constitucional, no es constitucional, hay mucha letra judicial en el debate, ¿no? Sí, bueno, es difícil porque tanto la doctora Kemmelmacher como Alejandro Pérez Walde han dejado de ser jueces. Claro. Entonces pueden opinar con más alguna libremente, libertad. claro. Yo le diría que sin anticipar ninguna opinión personal, podría darla, pero no quiero darla. Claro, porque está en el ámbito nacional más que local. Está en el ámbito nacional, pero va a tener... En algún momento les va a llegar. En algún momento va a llegar. Lo que yo sí diría es que con el fallo FAL de la Corte, donde se hizo la interpretación en el artículo 86 de que una mujer que está sujeta a una violación no tiene punibilidad, y habló de que las provincias tenían que hacer un protocolo. Bueno, a mí me parece que ahí la cosa estaba tranquila. Me parece un debate que es un tema demasiado ríspido. O sea, para los casos ya prescriptos claro, y además por el Código la Argentina Penal. tiene muchas grietas, y entonces me parece que abrir una grieta más era absolutamente innecesario. Lo que pasa es que ya está el debate, no Sí, se puede volver obviamente, atrás. Pero yo tampoco puedo decir claro, qué voy a opinar. Algunos lo podrán presuponer, pero no lo puedo decir. claro, exactamente. Bueno, Así que, y respecto de reformas, siempre hay resistencia al cambio en todo tipo de organismo, ¿no? Sin ninguna duda. Pero he notado algún entusiasmo también en algunos actores del Poder Judicial por las reformas y los cambios, porque va dándole más agilidad a la justicia en Yo todos los quisiera poderes. inclusive poner más el acento en la colaboración de los abogados. Bien. Porque los jueces, en un acto de autoridad, hemos tomado una decisión de administrar justicia de otra manera. En la justicia civil se alinearon rápidamente, hicimos una experiencia piloto que anduvo muy bien, y están muy entusiasmados, y desde febrero hasta ahora nadie se ha quejado del nuevo código, así que en ese sentido estamos muy bien. Pero en materia penal la reforma es bastante más profunda. Desaparecieron los tribunales, ahora son jueces de primera instancia y tribunales colegiados. Se maneja con otra flexibilidad. Realmente es la reforma más importante que tiene la justicia desde que aparecieron los códigos. Bueno, eso es definitorio. No, claro. Muy bien, doctor. Usted sabe que todo lo que sea empujar en favor de una mejor justicia, una justicia más ágil, nosotros lo vamos a acompañar porque estamos pensando en la gente. Creo que el hecho de que ustedes pongan el foco ahí me parece un buen cambio, un giro en función creo que ahí tiene la misma preocupación que el gobierno, poner los aparatos del Estado en favor de la gente. No, y más allá de que podamos tener alguna diferencia con el gobernador, yo lo he destacado, tenemos los mismos objetivos y tenemos el mismo concepto de cómo se administra justicia. Más allá de que le guste o no le guste, si cumplimos algunos horarios o no los cumplimos,
De todas maneras, me parece que los mismos jueces necesitamos cambiar la imagen, porque uno vive en la sociedad, claro. Y hoy con las redes sociales y todo esto realmente hay que... Sí, desde afuera se ha visto como que los fiscales se pusieron la carga al hombro y los jueces y ahora, un poquito bueno, más ahora reticentes. vamos a tener el desafío también del juicio por jurado. El 7 de agosto va a haber un simulacro de juicio por jurado. Así que tengo una agenda bastante nutrida para este semestre. Es un gusto tenerlo acá y las veces que usted disponga, acá lo vamos a recibir en la casa. Bueno. Yo le voy a pedir especialmente que venga, si me ayuda a cargarlo Hernández como hincha de Gimnasia, porque va a perder seguidito Hernández en el torneo. Bueno. Va a ser difícil. Bueno, vamos a ver. El próximo encuentro que sea entre Independiente y Gimnasia, que va a ser oficial, podemos volver a conversar. Lo vamos a tener. A ver qué pasa. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos al infierno, sí. Podríamos estar nosotros en el infierno tranquilamente también. Los hinchas del Lobo. Lo de Gimnasia. Pero no. Le vamos a dejar este lugar a Ezequiel. El infierno creo de la semana, Claro. Ezequiel Ledesma ya está imputado, doble imputación por el triple crimen de Maipú, es uno de los temas. Creo que son esos tipos de acontecimientos y de sucesos nefastos que nos van a acompañar durante todo el año. Creo que ya podríamos decir que es uno de los hechos policiales del año, ¿no, Carlos? Sí, sin duda. Saltó esto a Buenos Aires, a la prensa porteña que se interesó porque, bueno, triple crimen, la madre, la chica y su hijo de 4 añitos. Y en este momento en este momento está sucediendo en Maipú, hay manifestación de los vecinos que están pidiendo justicia. La verdad que ha conmovido a la comunidad en general de Mendoza, pero en Maipú, en ese lugar en particular, realmente la piel de la social está muy herida. Y allí está Canal 7 cubriendo justamente. Ahí estamos, tomamos las imágenes de la gente de Maipú que pide justicia. En principio, bueno, la sorpresa, por supuesto, la conmoción, la desazón, la pena y la sorpresa porque pocos daban crédito de que ese muchacho pudiera ser el autor de un crimen así tan salvaje, ¿no? De 3 personas. Así es. Bueno. Otro tema importante fue un descubrimiento de una serie de dealers o de narco, no sé cómo llamarlo. Narcomenudeo le dicen, bueno, justamente son RRPP, claro. Gente que está en los boliches, que tiene relación con los jóvenes, porque hacen promociones de entradas, de tragos y de paso la droga. Bueno, fueron encontrados, fueron obviamente desbaratados y eso nos llevó más allá del hecho puntual, nos llevó a no solo a enterarnos, sino a prender luces rojas sobre las nuevas drogas que están consumiendo, las drogas de diseño y un dato que lo hablamos con Sergio Zaraco, quien está con nosotros, que es un especialista, fuente de consulta permanente con nosotros. El tema es que el consumo y el pedido de drogas va en aumento, en aumento sostenido, ¿no, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Usted me da unos números. Sí, eso, tenemos los datos de la CEDRONAR, que es el organismo oficial nacional, que la última encuesta realizada ya e informada el año pasado nos indica que hay un aumento significativo del consumo de sustancias. Este es un estudio que se hizo en todo el territorio nacional, que releva a un número equivalente a 18.900.000 argentinos estudiados, y nos indica que es así, que hay un aumento sostenido en la comparación 2010 a 2017 del consumo de drogas clásicas como cocaína o marihuana, donde prácticamente se ha duplicado el consumo. Pero en el caso puntual de las drogas de diseño, que son estas drogas sintéticas, es decir, son sintetizadas en laboratorio o llamadas de diseño porque se diseñan de acuerdo a las necesidades del consumidor, si van a ser utilizadas en fiestas electrónicas o en otros tipos de actividades, en donde se van haciendo pequeños toques farmacológicos para optimizar. Si laboratorios, los tradicionales, ¿no es cierto?, de drogas legales, en este caso laboratorios son clandestinos, donde se va modificando la molécula para ir obteniendo más efectos alucinatorios o psicodélicos o efectos estimulantes o energizantes. Doctor, este tipo de droga de diseño obviamente necesita conocimiento químico, conocimiento científico. Nosotros lo aprendimos en la serie Breaking Bad, donde aparte hay un experto, digamos, con gran conocimiento de la química. Ahora, masivamente, ¿quién está detrás de estas drogas? Puede haber un químico bueno, uno berreta, uno no sé qué, porque aparte en Breaking Bad, por lo menos el protagonista se preocupaba de que la droga tuviera alta calidad, pero no sé la calidad, además de la droga ya que es nefasta, no sé con qué calidad llega. Y esto hace que se vayan haciendo cortes con distintas sustancias de mayor o menor calidad o producción. ¿Y eso es más dañino si es menos calidad el corte o no?
El efecto dañino es idéntico en todas las drogas, que esto depende no solamente de la sustancia, sino de las características de la persona que la va a consumir. Depende de su predisposición genética a presentar arritmias u otras complicaciones, o también va a depender del ambiente y la circunstancia en que se va a ingerir, si hace calor, si está bien hidratado, qué otros medicamentos toma, si padece alguna patología. Por eso es, como yo digo, una verdadera ruleta rusa. Pues yo voy a probar un fármaco, un químico nuevo y no sé cómo va a responder en mi cuerpo. A lo mejor en mi amigo respondió bien y obtuvo el efecto deseado, buscado, pero en el que la consume puede tener una respuesta totalmente atípica y esto es el gran riesgo. Lo mismo el mismo consumidor y la misma droga en otras circunstancias. A esto se suma que a veces estos cortes hacen que al consumir el MDMA o éxtasis, que uno espera la respuesta en los primeros 30 minutos o hora, por ahí viene otra que se presenta exactamente igual, en forma de comprimidos, con dibujitos o logos que son de marketing, alitas o tréboles o alguna marca conocida, y al ingerirla no inicia el efecto. Esto pasa, por ejemplo, con algunas drogas nuevas de diseño, conocidas como las NPS o nuevas sustancias psicoactivas de diseño, que han tenido un gran crecimiento desde el 2010 en adelante, sobre todo en esta parte del hemisferio, y que, por ejemplo, dentro de estas que están las fenitilaminas, tienen un comienzo de acción, que es la famosa 12B o cocaína rosada, que se hizo una requisa en el 2015 en la frontera de Argentina con Bolivia, que el comienzo de acción demora entre 1 y 2 horas. Entonces, muchas veces ingieren pensando que es éxtasis porque es una pastilla idéntica, a los 30 minutos no tiene efecto, entonces se toman otra. El hecho es que a las 2 horas va a aparecer el efecto de las 2 comprimidos y que ahí pueden aparecer las situaciones de gravedad como sucedió en el Time Warp. Ahora, doctor, nosotros también lo hablábamos fuera de micrófono. Aquí hay un tema de fondo, que un tema de fondo que por más, recién discutimos si el ejército tiene que atacar al narcotráfico o no, por más que pongan el ejército, la caballería, la policía y todo, mientras haya consumo y mientras haya clientes, esto no hay manera de detenerlo. Y cada día el consumo crece más, porque lo hablábamos, hay un problema de ansiedad social. Hay una fuerte presión social porque necesita pastillas de todo tipo. Exacto. Sea de éxtasis, sea de antidepresivo, sea ibuprofeno, lo que sea. O el tranquilizante para descansar o dormir. La sociedad está cada vez más empastillada. Entonces, ¿cómo se ataca ese problema de fondo? Esto es clave, un poco bien como decías. Hay inversiones a nivel mundial y hoy ya es claro que la guerra contra las drogas está perdida y que esto significa grandes cantidades de dinero abocados a las fuerzas de seguridad, donde este dinero tendría que ser canalizado y es mucho más efectivo en lo que hace a la demanda, es decir, trabajar sobre los grupos sociales más afectados, generando esta conciencia de percepción de riesgo, esto que nos decía la abuela, no recibas nada de un extraño, si vas a tomar algo no dejes el vaso solo, que te destapen la botella delante tuya. Esto lo viene haciendo ahora está en tan campañas generalizado en Europa. que hasta me parece un contrasentido. Y fíjese lo que voy a decir. Que la sociedad parece que acepta el consumo de drogas y a su vez está pidiendo a las fuerzas de seguridad represión y combate a los narcos. Como si los narcos estuvieran desvinculados de finalmente el consumidor final, porque volvemos a lo mismo. Sin demanda, sin necesidad de consumo, no habría narcos, no habría mercado. Es así. Ahora, digo, no nos hacemos cargo, no nos damos cuenta de que está absolutamente extendido y que eso nos pasa a todos. Esto está abarcando sin grupo o diferencia de grupo social, económico. Estas últimas drogas son de alto poder adquisitivo. De alto poder adquisitivo, el comienzo de edad de consumo promedio es desde los 18 o 20 años, pero ya empiezan a probar y ha descendido también, en este estudio nos dice que descendió de los 14 años a los 12 años, donde tienen la posibilidad de experimentar o probarla. Se inician mucho antes con otras sustancias como alcohol, por ser legal y estar más disponible, o marihuana, pero en la búsqueda de esta solución rápida y mágica se hace a este autoconsumo de sustancias que le van a aportar al que lo consumen una sensación inmediata de placer, de bienestar, mejora el estado anímico.